Vamos a cantar. Veni Creator Spiritus, mentres tuorum visita, imple suprema gratia, que tu creas y pectora, dirigeris Paraclitus, altissimi donum Dei, ons vivus ignis caritas, et spiritualis Dio, tu sectis formis numere, dignus paternes dextere, turrite promissum patris, sermone editas futura, ascende lumen sensibus, infunde amore cordibus, infima nostri corporis, virtute firmas perpetuis, osserve velas longius, pacem nuestros Ductores interpretio, vigemus omne nocturus, exerciamus a Patre, nostramus atque Filius, petue triusque Spiritus, credamus omnitempore, Deo Patris in gloria, et Filio quia mortuis surrexit ac Paraclito in seculorum secula. Bueno, entonces, la clase pasada vimos... ¿Qué vimos la clase pasada? De Virgilio, Vimos, Eneida. revisamos un fragmento de la Eneida de Virgilio, el comienzo, Sí, toda la primera parte. y seguimos los pasos de la gramática según Marcus Terentius Varro, siglo I antes de Cristo. Entonces vimos, eran 5 pasos, ¿se acuerdan cuáles eran? Lectio, muy bien. Enarratio, luego enmendatio, luego el judicium y consolidatio. ¿Y el consolidatium qué quedamos que cómo se iba a hacer? Memorizando. Una párrafo. Ajá, ¿y cómo le hicimos para hacer ese? Diciendo si alguien quería cambiarle algo o hasta dónde creíamos que No, ese es el enmendatio. No, el consolidatio, que es memorizar, dijimos que cómo se iba a hacer. teníamos que aprender una parte. Había dos palabras que lo sintetizaban todo, y son las que dice la maestra cuando ya va a sonar la campana. ¿Cómo dice la maestra cuando va a sonar la campana y no ha terminado? ¿Tarea? De tarea, exactamente. ¿Y qué era lo que se iban a aprender de tarea?
era un párrafo o una estrofa, ¿cierto? A ver cómo les fue con eso. ¿Qué? No me acordaba que eso existía. No me acordaba que eso existía, ¿verdad? A ver, ¿alguien se aprendió algo? No, el inicio más o menos. A ver. Canto las armas de aquel hombre que de las costas de Troya llegó. Pero cruzó de... Ya está ahí, bueno, algo por lo menos. Bueno, miren, la memoria es importante. Ahorita estamos viendo gramática. Para aprender a educarnos en la percepción y la interpretación. Luego vamos a ver dialéctica. Para aprender a distinguir lo verdadero de lo falso. Y finalmente retórica, que nos va a enseñar a comunicar. Para cuando vayamos ahí, cada uno va a aprender a desarrollar un estilo propio, pero si quieren comunicar cosas memorables, se les tiene que pegar algo. En lo que desarrolla su propio estilo, tienen que aprender de los mejores de los mejores. Y si no lo memorizan, no van a aprender nada. La idea es que se les pegue tantito, y para eso es la memorización. No solo para eso. En el momento en que están, por ejemplo, en un debate, en una discusión, tienen que traer datos, y esos están en su memoria. No hay de, espérame, déjalo, busco en mi cuaderno. Les pongo un pequeño ejemplo, y ahorita ya entramos en materia. Acaban de ser unas elecciones en un país. ¿Cómo se llamaba ese país? Estados Unidos. ¿Vale? Y uno de los momentos decisivos fue por ahí de mayo o junio, en que hubo un debate. Hubo dos debates. Uno en mayo y otro hace, creo que el mes pasado. El primer debate era de quién contra quién en junio. ¿Quién es el que ganó? ¿Y quién estaba de presidente? Bueno, ¿quién está de presidente ahorita? Biden. Joe Biden. Pues los dos debatieron. Entonces, uno que tenía todos los datos aquí en la cabeza, podría decirlo. El otro le tenían que ayudar los conductores del programa y tenía que tener unas notas y algo y le ayudaban, yo qué sé, si con una tablet o algo, para que no se le fueran los datos. ¿Sí me explico? Entonces, es importante este tema de memorizar. Ahora vamos a tener otra oportunidad, ¿vale? El día de hoy empezamos tema nuevo. Yo calculo que nos vamos a tomar unas 3 clases, más o menos. Pero en lugar de ver un solo texto durante 3 clases sobre el mismo tema, vamos a ver distintos fragmentos, ¿sale? Entonces, había un encargo para hoy de traer algo. ¿Lo trajeron? Sí. Muy bien, sáquenla por favor. ¿Te pasas esto? ¿Me pasas? Ese. ¿La tienes? Y creo que no tenemos para allá, porque los de los chinos ahorita caen. Allí, sí. Muy bien. Resulta que ¿alguno de ustedes ha conocido alguna vez, conoció unas revistas viejitas y famosas que se llamaban Selecciones? Sí. Son viejitas, entonces ¿Qué? son de otra generación. ¿Y quién las...? Es unas revistas que te daban desde una historia de sobrevivió en lo hondo de una caverna y aprendió lo importante que es contemplar las flores. Así tenías esa historia. Hasta con esta técnica del aguacate tu cabello va a ser
siempre muy suave y hermoso. Tenían toda esa clase de cosas. Y solían ponerlas en, qué sé yo, en los salones de belleza, en las salas de espera de los doctores y ese tipo de cosas. Pues la gente las leía por curiosidad, tomaba cualquier artículo, ¿cómo le llaman ahora? Random, y así. ¿Se acuerdan quién imprime esas, los que conocían las elecciones? ¿Quién era el editor? Reader's Digest, ¿no? Sí. Vale, pues estos muchachos sacaron este libro. ¿Se alcanza a ver qué dice? Misterios de la Biblia. Los misterios de la Biblia. Vamos a acercarlo un poquito aquí. Ahí está. Bueno, entonces, con el mismo espíritu de decirte cosas interesantes, le dedicaron a la Biblia. Y entonces llamaron a expertos de todo el mundo para que les ayudaran, a arqueólogos, investigadores, mucha gente especialista de muchos lados, y ya produjeron un libro muy interesante. Pero tiene un problema. El problema es que no saben interpretar. Y otro problema, los que lo hicieron son gente sin fe. ¿Por qué son esos dos problemas? Porque cuando se acercan al texto no dan con su sentido. Voy a necesitar que alguien me ayude a leer un párrafo. Es el párrafo que está en medio de las dos páginas que tengo aquí separadas. Es decir, empieza de un lado el párrafo y termina del otro lado. ¿Quién me ayuda a leerlo despacito? Yo. Muy bien. Mira, te explico. Aquí empieza en los evangelistas y termina aquí. ¿No tienes problema en volverte famosa? Puedes pasar a la cámara y si no, puedes ver donde tú gustes. Okay. Los evangelistas refirieron los milagros de Jesús confiadamente, con la esperanza de reforzar la creencia en el Nazareno. Pero irónicamente, para muchos lectores modernos, dichos prodigios son más un obstáculo para la fe que un recurso para fortalecerla. Los relatos se vuelven particularmente difíciles de asimilar cuando describen lo que parece una transgresión a las leyes de la naturaleza, pues se obliga al lector a soslayar dichas leyes y recurrir a la fe para comprender los milagros narrados en los evangelios. Gracias. ¿Qué le ven de particular a ese párrafo? Que le tiran. Muy simple. Están diciendo que la gente antigua era tan tonta que creía que podía haber milagros. Pero la gente moderna es tan inteligente que, como ya conocen la física, saben que no se puede. Ejemplo. Primero les voy a dar un ejemplo tomado de cualquier lado, no del libro, y luego les doy un ejemplo del libro. Ejemplo. En la física moderna sabemos que si el ser humano está muy alto en el cielo, por la presión atmosférica su cuerpo explotaría. Por lo tanto, Jesús no pudo haber ascendido al cielo. ¿Qué le encuentran de raro a esa afirmación? Pues bueno, que ya sabiendo el cielo no es precisamente... Ahí les va. Si pudo subir de aquí a allá arriba con su propio poder, lo de menos es que no haya explotado arriba. O sea, el razonamiento es absurdo desde muchos lugares. Ahora les pongo un ejemplo de aquí. Cuando Josué llega con las tribus de Israel a la tierra prometida, atraviesan el río Jordán, pero lo atraviesan caminando en seco. Golpean con el bastón o algo así, deja de correr agua y pasan el río Jordán, de manera parecida a como Moisés
40 años antes había hecho que pasaran el mar rojo. Y dice el libro, se ha descubierto que hay unos terremotos en la zona que hacen que caigan deslaves y entonces el cauce del río se interrumpe. Por eso pudieron pasar. Y ellos creyeron que su Dios los ayuda. ¿Se dan cuenta? Pensemos otro ejemplo. Entonces, hay algo que ocurre y se pudieron pasar. Vamos a pensar en esto tantito. Si la gente antigua pensara, tan ignorante que son de la física y de todo, que esas cosas ocurren todo el tiempo, ¿tendrían motivos para asombrarse de que es un mensaje único? Sí. O sea, si todo el tiempo la gente está sometida a toda clase de poderes de todo tipo y qué sé yo, se oscurece el cielo porque sí, los muertos resucitan porque sí, la gente se muere porque sí, la gente sale volando por los aires porque sí. En un mundo así, ¿tendría sentido decir este mensaje es verdadero porque ocurrió un prodigio? No podrían distinguirlo de lo demás. ¿Sí me explico? Sí. Precisamente porque la gente sabe que el sol sale de un lado y se mete del otro lado, que el que se muere ya no vuelve a la vida, que el río tiene su agua así. Es que cuando ocurre algo que no va por esas leyes de la naturaleza, es que es algo extraordinario, es decir, está más allá del ordinario. ¿Sí lo vemos? Luego toman otro ejemplo. Jesús resucita a Lázaro. Y entonces lo interpretan como, es que es un símbolo, significa que todos vamos a resucitar algún día. Pero ya te dejaron la duda de, bueno, ¿lo resucitó o no? ¿Sí me explico? Sí. Bueno, entonces, te dan muchos datos arqueológicos y mira qué interesante, pero háganse un favor y no gasten su dinero. Por cierto, yo no gasté mi dinero, pero llegó a la casa de alguna forma. Entonces, les van a pasar unas hojitas, o ya se las pasaron. Mayra. Te las digo. Miguel, había un montón de hojitas, ¿se las pasas, por favor? Vamos a Gracias. aprender un poco sobre cómo interpretar la Sagrada Escritura. Vamos a seguir con lo que veníamos haciendo de barro, pero vamos a dar un paso más. Vamos a dar un paso más en la misma comprensión. ¿Vale? Esto que les acabo de pasar, si quieres ponlo para que se vea, es unas frasecitas muy cortas que nos explican los distintos sentidos de la escritura. El autor se llamaba Agustín, no me acuerdo el lugar de donde era, de Escandinavia, siglo XIII, fraile predicador, y forma parte de un manual que hizo para aquellos que se iban a dedicar a la predicación. Les paso los detalles luego. Y dice lo siguiente. ¿Cómo dice la primera línea? Litera gesta docet. Litera gesta docet, o gesta docet. Sentido literal, litera, gesta, las gestas, la historia. Docet, te enseña. El sentido literal, que es el primero de los sentidos, te enseña las gestas, lo que ocurrió. Espérame. ¿Vale? Entonces, son 4 sentidos. El primero es literal. Litera, las letras, te enseña lo que ocurrió. Si querían anotar algo, bueno, van anotando. Segundo, ¿qué dice la segunda línea? Quid credas alegoría. Alegoria.
la alegoría, las metáforas, el sentido metafórico, el sentido alegórico, te enseña lo que has de creer. Entonces, vircredas alegoría es lo que has de creer, la alegoría. El tercero que dice, Moralis quid agas. moralis quid agas, el sentido moral. Nos llevamos sentido literal es el primero. Segundo sentido ¿qué? Alegórico. Tercero sentido moral. Quid hagas, lo que has de hacer. Es como el hagas de español, pero sin la H. ¿Ya lo vieron? Entonces, con eso es más fácil que se acuerden. Moralis quid hagas. Y luego, Quid esperes anagogia. otra vez, Quid esperes anagogia. quid esperes anagogía. El sentido anagógico, ahorita vemos esta palabra, ¿qué significa? Espera. Quid esperes es lo que has de esperar. Es decir, el cumplimiento de las promesas. Lo que has de esperar en el mundo futuro. Anagogía. Anagogía que también le llaman en otro sentido escatológico. Significa lo que tiene que ver con las promesas futuras. Lo que está ya sea más allá de tu muerte personal o más allá de el fin de los tiempos, ¿vale? Entonces, 4 sentidos. Primero, Literal. no, literal. Literal. Y luego, alegórico. Luego, Moral. moral. Y luego, anagógico. Anagógico, que es de el ana, quiere decir elevación, ¿vale? Entonces, tiene que ver con hacia dónde vamos. Lo espiritual. Ahora, también podemos hacerlo de esta manera, plantearlo en dos grupos. El sentido literal es, por así decirlo, el sentido material. Y los otros 3 son el sentido espiritual. Son 3 maneras de verlo. ¿Vale? Ahora, vamos a explicar un poquito más. ¿Vale? Y ahorita entramos ya a los textos. Todo esto vamos a ir viendo cómo entra dentro de la lectio. Bueno, la lectio, cuando lo hagamos es igual, leemos tranquilamente. El enarratio nos lleva a un primer paso por el sentido literal y luego deja ver un poco de estos otros 3 sentidos. Luego en el enmendatio, ahí lo que tendríamos que discutir es no corregirle a Dios su palabra. A ver, te equivocaste, déjate la corrijo. Sino ya sea la traducción o nuestra manera de interpretarlo. En el Judicium vemos cómo se aplica y sobre todo el sentido moral, pero también está un poquito de ellos, es como, ¿sí me explico? Ahí las líneas no son tan claras, pero vamos a ver cómo va a estar bueno. Y bueno, ya al final el consolidatio, quien quiera animarse a aprenderse algunas de estas cosas, vale la pena. Vamos a ver. Sentido literal. ¿Qué significa sentido literal? ¿A qué le suena? Que es tal cual. Lo que ¿Qué es dice tal es cual? tal cual. Bueno, les cuento algo, eso es lo que no es. Es el primer error moderno. ¿Qué pasó, Pablo? De literatura. Tiene que ver con literatura. Tiene que ver con esto. A ver. La Sagrada Escritura, ¿quién es su autor? Dios a través de Dios. profetas, evangelistas. Es su autor en cuanto que es el inspirador. Ahora, en cuanto a materialmente quién es su autor, Los Profetas. los algunos hombres inspirados, que también son verdaderos autores, en cuanto cuidan su lenguaje, su mentalidad, su cultura, sus intenciones, sus tradiciones orales, etc. ¿Sí me explico?
Y son varios, porque por ejemplo, los libros del Antiguo Testamento, muchos, primero era tradición oral, luego empezaron a ver algunas cosas escritas, luego alguien, que no sabemos quién es, a la hora de copiar le agregó y otro le agregó y otro le agregó. ¿Sí me explico? Sí. Pero eso no quita que sea inspirado, Claro. sino es el proceso por el cual van avanzando. Distinto, por ejemplo, que tiene San Pablo, que escribe una carta a su amigo Filemón para decirle, ahí te va de vuelta el esclavo, pero ya no es esclavo, recíbelo como a mí mismo. Tienes una carta muy puntual. O tienes la carta de los Hebreos, que no tiene forma de carta, más bien tiene forma de predicación. Y hay quien dice que es de Pablo y otros que no es de Pablo, y otros que, bueno, Pablo fue el que la supervisó, pero quien la escribió fue otro, o alguien con la autoridad de Pablo, pero ¿sí me explico? Sí. Pero bueno, nada de eso le quita todo lo demás. Entonces tienes todo esto. El sentido literal es el sentido que le quiso dar ¿Cada el autor? autor. Para eso, ¿qué creen que hay que hacer? Estudiar al autor. Hay que conocer al autor, conocer su cultura, conocer el género literario que está usando. ¿Está haciendo una narración histórica? ¿O está haciendo una enseñanza a través de un relato? ¿O está tomando un poema antiguo y dándole un sentido distinto? ¿O está haciendo poesía? ¿O está escribiendo en clave? ¿Cómo que en clave? En clave. ¿Cuándo se escribe en clave? Cuando no quieres que... Cuando no quieres que te cachen. ¿Y cuándo no quieres que te cachen? Cuando te persiguen. Cuando te persiguen. ¿Sí me explico? Ahora puede ser que en el mismo libro haya distintos temas. O sea, literal sería según el estilo literario. Según el estilo literario, según el sentido, el propósito, la cultura, la mentalidad, los oyentes, sus símbolos con los cuales se mueven. Entonces no nada más llegamos y ya, sino que llegamos sí, pero hay que Conocer. Estudiar el contexto. irlo profundizando. Entonces es un proceso por el cual gradualmente vamos teniendo más profundidad. Entonces, eso es lo que significa. Ahora les voy a decir algo importante y ahorita ya entramos a ver algunos ejemplos. Durante los primeros siglos del cristianismo se fue profundizando esto. Ciertamente este autor es del siglo XIII y lo puso como refrán, porque ya se conocía desde antes, nada más que está muy padre tenerlo así como saben que aprendas esas 4 cositas y ya lo traes en tu mente. Eso está muy práctico, ¿no? Bueno, fue gracias precisamente a estos primeros siglos del cristianismo, siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV, siglo V, que se fue madurando estos sentidos, el sentido material y espiritual, y el sentido espiritual es alegórico, es moral y es anagógico o escatológico, ¿vale? Pero estos mismos 4 sentidos que aquí crecieron, los podemos aplicar de regreso a la Eneida, los podemos aplicar a alguna situación que estén viviendo en su vida, algún fenómeno natural. ¿Sí me explico? Son transportables, con una diferencia, que hoy vamos a ver un pedacito y la siguiente clase lo vemos un poquito más. La diferencia es que la escritura tiene a Dios como autor y a Dios como intérprete. Es la diferencia. Dios ni te engaña ni se engaña a sí mismo. Mientras que Virgilio podría engañarse, podría engañar a otros, o uno se puede engañar a sí mismo cuando interpretan mal las cosas. Eso sí es diferente, ¿vale? Entonces, sentido literal es la intención que le quiso dar el autor. Vamos a poner algunos ejemplos. Búsquenme por favor
San Mateo, capítulo 14, versículo... Vamos a ver versículo 1 al 12. San Mateo, capítulo 14, versículos 1 al 12. ¿Tú quieres leer? Espérame tantito. Ya. ¿O tú lees? ¿Me puedes repetir la cita, por favor? Sí, San Mateo, capítulo 14, versículos 1 al 12. Vamos a ver aquí un fragmento y vamos a tratar de descubrir cuál es el género literario del que está hablando ahí. ¿Vale? A ver, por favor, María Luisa, despacito Y fuerza. para que se oiga. 1 al 12. La muerte de Juan Bautista. Vamos a ver, más fuertecita, por favor. Por aquel tiempo, la fama de Jesús había llegado hasta el virrey Herodes, y dijo a sus servidores: Este es Juan Bautista. Juan ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él poderes milagrosos. En efecto, Herodes había ordenado detener a Juan. Lo había hecho encadenar y encerrar en la cárcel a causa de Herodías, esposa de su hermano Filipo, porque Juan le decía: la ley no te permite tenerla como esposa. Herodes quería matarlo, pero tenía miedo de la gente, que consideraba a Juan como un profeta. En eso llegó el cumpleaños de Herodes. La hija de Herodías salió a bailar en medio de los invitados, y le gustó tanto a Herodes que le prometió bajo juramento darle todo lo que le pidiera. La joven, a indagación de su madre, le respondió: dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan Bautista. El rey se sintió muy molesto porque se había comprometido bajo juramento en presencia de los invitados. Aceptó entregársela y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la muchacha, quien a su vez se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan a recoger su cuerpo y lo enterraron, y fueron a dar la noticia a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Pongan un separadorcito, porque al rato vamos a estar brincando ahí cerca. A ver, ¿de qué están hablando? ¿Qué es un hecho? Un hecho. ¿Cuál fue el hecho? La muerte de Juan Bautista. Juan el Bautista. ¿Sale? O sea, ¿cuál es la intención que puso San Mateo ahí? ¿Querer explicar qué cosa? La muerte. ¿Por qué hay? ¿Qué es lo que sucedió? Se murió Juan el Bautista. ¿Cómo murió? Fue decapitado. ¿Sí queda más o menos claro? ¿Y el porqué? Sí, ahí ¿Y el como por que qué? no hay ningún sentido que tengas que interpretar, sino que es una realidad que sucedió. El sentido literal es narrarte un hecho. Ajá. Ahora, a partir de ahí, si nos lo propusiéramos, nosotros podemos sacar los otros tres sentidos. Pero, tranquilo, ahí vamos. Ahora, alguien más, búsqueme por favor San Mateo capítulo 17, versículo 5, como al 10 más o menos. Mateo, ¿qué? ¿17? Mateo capítulo 17, versículo 5 a tantito más. Listo. No, 17. No es cierto, mentira. 16. Versículos 16, capítulos. No, otra vez. San Mateo capítulo 16, versículo 5. ¿En dónde se termina la idea esta? Al 12. Al 12. A ver, alguien que no haya leído y que lea despacito. Juan. Juan, fuerte. Los discípulos, al pasar a la otra orilla, se habían olvidado de llevar pan. Jesús les dijo: tengan cuidado y desconfíen de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos empezaron a comentar entre sí: caramba, no trajimos pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿por qué se preocupan, hombres de poca fe? ¿Porque no tienen pan?
¿Es que aún no comprenden? ¿No se acuerdan de los 5 panes para los 5,000 hombres? ¿Y cuántas canastas recogieron? Ni de los 7 panes para los 4,000 hombres, ¿y cuántos cestos llenaron con lo que sobró? Yo no me refería al pan cuando les dije, cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Cómo puede ser que no me hayan comprendido? Palabra del Señor. Palabra del Señor. Entonces, ¿qué género está usando ahí? ¿Metáfora? Está haciendo metáforas. ¿Qué metáfora es? Compara el pan y la levadura con las enseñanzas de los fariseos. Es correcto. El mismo texto, las mismas palabras de Jesús dicen, o sea, y ellos cómo lo tomaron, como que no trajeron comida, ¿no? Y dicen, no, son las enseñanzas. No, que no trajeron pan. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, tienes ahí otro género. Las parábolas, su sentido literal ya es metafórico. Pero a su vez podemos ver que fue que Jesús fue y dijo esa parábola. Ahí está el hecho. Y la parábola tiene una intención de explicar algo con metáforas. Y ya luego a partir de ahí, ¿sí me explico? Profundizamos más cosas. ¿Preguntas? ¿Qué hora tenemos? 9:31. 9:31. Tenemos chance un poquito más. Pues sí, entonces, ¿qué decía? Litera, gesta, doce, ¿qué es gesta y litera, doce? Litera es la letra. Gesta, la gesta son los hechos La historia. históricos. Sí, normalmente se utiliza gesta, por ejemplo, cuando te hablan de un caballero que hace muchas aventuras, esas son las gestas. Las conquistas que hizo, las batallas que libró. ¿Sí me explico? Esas son las gestas. De hecho es una palabra que se usaba mucho en... justamente empieza por ejemplo en Don Quijote o etcétera, etcétera, ¿vale? Ahora, Gracias, con permiso. litera gesta docet. Docet es de docencia, enseñar. El sentido literal te enseña las gestas, los hechos históricos. ¿Vale? El quid credas, alegoría, es lo que has de creer, la alegoría. Moralis, ¿cómo era? El sentido moral de los... Cuidagas. Moralis cuidagas, el sentido moral, cómo te tienes que comportar. Y luego, quid speres anagogía. O anagogía, no sé. Anagógico. Ajá, anagógico es el sentido. También le pueden anotar ahí, escatológico es la otra palabra que suele usarse. Que significa lo que has de esperar del fin del mundo. No creo que nos vaya a dar tiempo de mucho. Pero vamos a ver cuánto podemos avanzar. Vamos a ver San Mateo capítulo 14, versículo 13 en adelante hasta que va a terminarse el pasaje sobre la multiplicación de los panes. Hasta el 21. Ajá. Alguien que no haya leído y que quiera leer. 22. Mateo 14. Mateo capítulo 14, versículos 13 a 22. ¿Quieres leer tú? Despacito para que se oigan las palabras. ¿O quién? Yo, si quieres, no. Por favor. Dice, al conocer esa noticia, Jesús se alejó discretamente de Pausa, ahí. pausa. La noticia, habíamos leído el 14 del 1 al 12. Es la muerte de Juan el Bautista. Sigue. Jesús se alejó discretamente de ahí en una barca y fue a un lugar despoblado. Pero la gente lo supo y enseguida lo siguieron por tierra desde sus pueblos. Al desembarcar Jesús y encontrarse con tan gran gentío, sintió compasión de ellos y sanó a sus enfermos.
Cuando ya caía la tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo: estamos en un lugar despoblado y ya ha pasado la hora. Despide a esta gente para que se vayan a las aldeas y se compren algo de comer. Pero Jesús les dijo: no tienen por qué irse, denles ustedes de comer. Ellos respondieron: aquí solo tenemos 5 panes y 2 pescados. Jesús les dijo: tráiganmelos para acá. Y mandó a la gente que se sentara en el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, levantó los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y los entregó a los discípulos, y los discípulos los daban a la gente. Todos comieron y se saciaron, y se recogieron los pedazos que sobraron, 12 canastos llenos. Los que habían comido eran unos 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Inmediatamente después, Jesús obligó a sus discípulos a que se embarcaran. Debían llegar antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la Hasta gente. ahí. ¿Qué versículo llegaste? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. El 22. Al 22. Vamos a dejarlo ahí donde dice todos comieron y se llenaron. ¿Cuánto? 5,000 hombres. Sin contar mujeres. Ajá, eran 5,000. Y ahí ya mencionaron que se recogieron cuántos canastos. 12 canastos. 12 canastos. Bueno. ¿Qué género literario está usando? ¿Está narrando un hecho o está haciendo metáfora? Sí, es un hecho. Está narrando un hecho. A ver, ¿tiene sentido pensar que no multiplicó los panes? A O sea, lo que no mejor fue es cierto. para lo del libro eso, pues sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no. Pero, sí. Es un hecho, sí multiplicó los panes, pero el hecho de que hayan quedado 12 canastos es una metáfora. Ahí vamos. El sentido aquí, justamente ese es el punto. El sentido literal es hay un hecho. Y en este hecho Hay una metáfora. hay, aparte, el sentido literal es el hecho que ocurrió. Y a partir de ahí, el mismo pasaje tiene un sentido alegórico, metafórico. Pero primero tiene un hecho real. ¿Sí me explico? El hecho es, multiplicó los panes. Ahora, detrás de ese hecho hay que leer las alegorías y los símbolos que están en el mismo hecho. ¿Sale? Y cuando ustedes aprendan más adelante a leer en su propia vida, van a poder leer dentro de los hechos reales los símbolos y las alegorías, donde Dios les habla también a ustedes. Y cuando vean a, no sé, cualquier poeta antiguo o moderno, van a poder ver que tiene cierta intención y ustedes van a poder leer otras cosas. Con la pequeña diferencia de que en la escritura es Dios quien les habla y en el otro el Señor puede estar equivocado o estar loco. Pero igual ustedes pueden tomar cualquier canción de quien sea y darle un significado nuevo a los signos. Pero primero hay que comprender que hay un sentido literal. El sentido literal es que hubo un hecho. La gente estaba, tenía hambre. Jesús les dice que denles ustedes de juntaron ¿qué? 5 panes, 2 peces. 5 panes y 2 peces. ¿Y luego qué pasó? Se multiplicaron. Jesús hizo una bendición, los repartió y alcanzaron todos, se llenaron 12 canastos. ¿Sale? Ya estamos en la narratio, por cierto. Y entonces vienen los signos. Vienen los signos. Ahora sí, vamos a las metáforas que están detrás del hecho. Sentido alegórico. ¿Sí, Miguel? ¿Qué encontraste? Que la metáfora es que hay 12 canastas. ¿Y qué significa el 12? Pues el 12, las tribus. Las 12 tribus de Israel. Quedó reserva para las 12 tribus de Israel. Vamos a tener, yo creo que dentro de 1 o 2 clases, una pequeña práctica de números. Pero ahorita quedémonos con que los números tienen significado. Igual 5 panes y 2 peces es una metáfora. 5 son los dedos de la mano. 5 son los libros de la Torá. La Torá. La Torá, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Nosotros los conocemos como Pentateuco. Penta, 5, Teuco, quién sabe operar esos libros.
¿Vale? Y 5 más 2, ¿cuánto da? 7. 7, que significa Perfección. perfección, lo que está completo. Ya nos andamos adelantando un poquito, pero bueno, salió. ¿Vale? Este es un primer dato importante. Los números no son a la suerte. Segunda cosa. La Biblia cristiana se divide en dos bloques grandes. ¿Cuál y cuál? El Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. ¿El Antiguo Testamento de qué se trata? ¿O cuál es la diferencia entre uno y otro? De que uno es los profetas anunciando que viene Jesús y el Nuevo Testamento ya que viene y... O sea, antes de Jesús y de Jesús en adelante, ¿vale? Ahora, resulta que toda la escritura, al tener un solo autor, tiene un solo propósito, nos habla sobre Jesucristo. En el Antiguo Testamento está escondido el Nuevo, y el Nuevo explica al Antiguo. Esto que está haciendo Jesús, y cuando toman la escritura, si están leyendo el Evangelio, piensen, esto tiene señales del Antiguo Testamento. Ya vimos una, 12 tribus, ¿vale? Otra, ¿quién me busca? Primer libro de los Reyes, capítulo 17, vamos a ver versículos 13 a 16. 17. Primer libro de los Reyes, capítulo 17, versículos 13 a 16. Primer libro, capítulo ¿qué? Capítulo 17. Vamos a ver que aquí nos va a hablar de un profeta que hizo algo. Entonces, cuando Jesús va y hace lo mismo, la gente pudo conectar las dos cosas. Adelante, por favor. ¿Quién ya lo tiene? ¿De qué versículo a qué versículo? 13 a 17. Sí, capítulo 17. Primer libro de los Reyes. A ver, otra vez. Primer libro de los Reyes. Capítulo 17. Ah, sí. Versículos 13 a 16. Elías. ¿Vas a leer? No, 13, 16. ¿A ti? Sí. ¿Quién desea leer? Ya. ¿Tú, Pablo? 13, no voy a dejar. A ver, lee. Elías dijo, Escuchen. A ver, vete desde el 10. Desde el 10. Acomódate de manera que no te sople el viento. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 10. Elías se levantó y se fue a Sarepta. Cuando entraba por la puerta de la ciudad, vio a una viuda recogiendo leña, la llamó y dijo, Vio a una viuda recogiendo leña. Hazlo un poquito más fuerte. ¿Y cómo se llama de ahí? Sabía. la llamó y le dijo, por favor, tráeme un vaso de agua para beber. Cuando ella iba por el agua, Elías le gritó, tráeme también un poco de pan. Sigue. Entonces, Ella le dijo, sigue. vive el Señor tu Dios, que no tengo nada de pan cocido, solo me queda un puñado de harina en una vasija y un poco de aceite en una jarra. Precisamente estaba recogiendo un poco de leña para preparar algo para mi hijo y para mí. Lo comemos y luego moriremos. Dice, llega Elías, ve a la mujer y le dice, dame agua. Y en lo que va le dice, y un poco de pan. Se voltea a la mujer y le dice, vive el Señor tu Dios, que no tengo nada para comer. Solo este puñado de harina y aceite. Voy a cocinar un pan para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego
La del domingo. Y luego moriremos. ¿Por qué? Porque llevan 3 años de sequía. Cuando no llueve, no crecen las plantas. No crecen las plantas, entonces no hay trigo, no hay pan. Y además tampoco comen las vacas, y entonces no hay carne. Entonces, ¿sí me explico? Y entonces, ¿qué le dijo Elías? Elías le dijo, no temas, ve a casa y haz lo que has dicho, pero antes hazme a mí una pequeña porción de carne y tráemela. Para ti y para tu hijo la harás después, porque así dice el Señor, Dios de Israel. No faltará harina nada en la vasija, ni aceite en la jarra, hasta el día en que el Señor haga caer lluvia sobre la tierra. Sigue. Ella fue, hizo lo que había dicho Elías, y tuvieron comida para él y para ella y para toda su familia durante mucho tiempo. Hasta ahí. Entonces, palabra de Dios. Entonces, ella fue, él hizo así. ¿Y qué les pasó? Tuvieron comida durante poquito tiempo. Durante mucho tiempo. ¿Solo ella y su hijo? A su familia. Toda su familia. ¿Y en esa época la familia a quién incluye? Ella. El marido no, porque está muerto. El hijo. Pero el primo, el tío, el vecino, el perro, el gato, el perico, el gorrón, etcétera. ¿Sí me explico? Entonces, todo esto está aquí. Está repitiendo un signo del pasado. ¿Sí me explico? Hay otro signo, no lo vamos a ver ahorita, pero está en el Éxodo. Y yo creo que en Números también. Hay alguien más que alimentó una multitud, pero en el desierto. ¿Se acuerdan? Lo del maná, ¿no? Dios. Así es. Fue Dios, pero fue porque lo pidió Moisés y les mandó su maná. Era un pan medio raro, un pan misterioso, y además les mandó Agua. codornices. ¿Sí me explico? Todo eso está aquí. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Está repitiendo el signo de Moisés y el signo de Elías. Entonces, a la hora que nosotros empezamos a desentrañar el sentido alegórico, vemos estos signos. Y al revés, cuando estamos leyendo el Antiguo Testamento, miramos cómo se cumple, cómo son sombras que se cumplen en Jesús. ¿Cómo lo ven? Vamos ahora, ¿a qué más se parece esto que hizo? La multiplicación de los panes. Vamos a ver, tomen el símbolo. ¿Qué significa el pan? ¿Qué más significa? La vida. ¿Se los platico? San Juan capítulo 6, versículo 35. Y con esto acabamos, porque ya se nos acabó el tiempo. Yo soy el pan. San Juan capítulo 6. No sé si el 35 o el 50, no me acuerdo. Capítulo ¿El pan de 6. vida? 28. A ver, vamos a ver qué dice el 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Ok, ahora el 50, ¿cómo dice? 50 Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y lo daré para toda la vida del mundo. ¿Cómo ven? ¿De qué está hablando ahí? De que Él es el pan. Ajá, ¿qué hay que hacerle? Se va a entregar. Hay que comerlo. San Juan capítulo 6 habla también de la multiplicación de los panes. Entonces lo que estoy diciendo aquí es que haber multiplicado panes hechos con trigo es un signo de qué cosa, es símbolo de qué.
hay una promesa que se cumple poquito después. ¿De qué está hablando? A ver, otra vez. Cuando Jesús multiplica los panes, multiplicó panes y peces, ¿cierto? Pero es un signo de algo que iba a realizar poco después. ¿Qué cosa es? La Eucaristía. La Eucaristía, es lo que está haciendo ahora. Entonces, por eso les dice, mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. ¿Vale? Y eso es lo que comemos hoy. Entonces eso ya nos amplía el sentido moral. Sentido moral número 1, sí. En la traducción de Latinoamérica, esta que no tenemos aquí, que no está ahorita, no es de América. No, la mía es de Latinoamérica. Aquí está. Dice que el que come ese pan tiene vida eterna. ¿Sí? No tendrá, tiene. Ok. Eso quiere decir que aquí nos al griego para ver cómo era. Pero, todavía no. ¿Vale? Bueno, aquí el tema importante es que pasamos del sentido del hecho histórico, pasamos a los signos del Antiguo Testamento, pero también a las promesas en el Nuevo Testamento, porque es figura de la Eucaristía. ¿Vale? Y el sentido moral ubicamos dos cosas, pero si quieren eso lo vemos vamos a ver en la siguiente clase para que no andemos apurados. Terminamos con una oración, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le pedimos a María que nos ayude, ella que fue una mujer que meditaba en su corazón todos los acontecimientos, que nos ayude a comprender. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora sí, córrenle. Gracias, Gus. Venga, para acá.